Vamos a hablar hoy día sobre grupos sanguíneos y también sobre la transfusión sanguínea, siguiendo el capítulo de fisiología de la sangre en el libro de Guyton. Sobre el tema de hemostasia y de la coagulación sanguínea vamos a hablar luego, dado que son temas más complejos. Bueno, empecemos. Como introducción hay que mencionar que toda célula sanguínea en su membrana van a contener más de 30 tipos de antígenos que van a ser denominados comunes y raros, de los cuales nosotros vamos a hablar de dos tipos, que va a ser el sistema OAB y el sistema RH. Vamos a hablar de estos porque son los que producen la mayoría de las reacciones inmunitarias. Empecemos con el grupo sanguíneo A y B. Estos van a ser los que vayan a causar la mayoría de las reacciones transfusionales sanguíneas y también se les conoce por aglutinógenos. Se les denomina así dado que por una reacción de transfusión sanguínea estos van a aglutinar eritrocitos en los vasos sanguíneos y dado estas aglutinaciones que van a generar se les denomina aglutinógenos. La frecuencia de tipo sanguíneo en la población en general va a ser dada por el tipo con un 47%, siguiéndole con el tipo A un 42%, el tipo B con un 9% y al final un tipo AB que es de los menos comunes, de los más raros, con un 3% en la población. Ahora sobre el origen de las aglutininas en el plasma. Es la otra parte de la moneda, por así decirlo, de los aglutinógenos. Las aglutininas son gamma-globulinas que son iguales que los demás anticuerpos y son producidas por células de la médula ósea y también por ganglios linfáticos. El cuerpo desarrolla aglutininas de diferentes formas al que se encuentra en el organismo, dada gracias a la forma de que llegan en formas de comida, bacterias, etc. Para que quede mejor claro el punto 2 del origen de las aglutininas, vamos a hablarlo así. Si tú tienes el tipo sanguíneo A, tu organismo va a generar aglutininas anti-B, o sea, del otro tipo. Dado a eso se generan diferentes reacciones de transfusiones sanguíneas y puede llegar a la muerte. Y la pregunta va, ¿cómo un organismo puede generar anticuerpos de un tipo sanguíneo en el cual no está en el mismo organismo? O sea, ¿cómo lo genera sin haberlo tenido? Bueno, gracias a comillas, a bacterias, ese tipo sanguíneo, esos anticuerpos se desarrollan porque llegan en cantidades muy pequeñas. Y de ahí se pueden formar estos anticuerpos, estas aglutininas anti-B o anti-A, respecto a qué tipo sanguíneo tú seas. Para seguir hablando de las aglutininas, como decíamos, si tú tienes un aglutinógeno tipo A, en tu organismo no se va a encontrar aglutinina anti-A, sería A anti-B. Otro punto es que el grupo sanguíneo O tiene aglutininas anti-A y también tiene anti-B. El grupo sanguíneo AB no tiene ningún tipo de aglutinina. Por otra parte, cuando se da después de 2 a 8 meses de nacimiento en el bebé, comienza recién a producir un tipo seleccionado de aglutinina. Ahora sí vamos a hablar con las reacciones transfusionales, que estas, como dije, se va a dar por un proceso de diferentes aglutinógenos con diferentes glutininas. ¿Ok? Bueno, primero que todo, el proceso de unir dos diferentes tipos de aglutinógenos produce una aglutinación de los eritrocitos, dando un taponamiento a pequeños vasos sanguíneos. Luego se va a dar una reacción fagocitadora hacia la membrana de las células que van a ser aglutinadas, la cual va a liberar una hemoglobina al plasma. Y este proceso se le va a denominar hemólisis de los eritrocitos. O sea, cuando, voy a dar un ejemplo que decía en Guyton, que antiguamente, en épocas donde no se conocía sobre el respecto del sistema OAB, se daban transfusiones sanguíneas por darse, y en esos casos se daban y a veces había muerte del paciente y no se sabía por qué. Bueno, ahora ya se conoce el proceso en lo que causa ese fallecimiento
dado por una hemólisis de los eritrocitos y luego se puede dar por otras causas más graves. Siguiendo, luego que esta hemoglobina ya haya sido liberada en el plasma, se va a fagocitar y se va a convertir en bilirrubina y va a ser excretada en la bilis por el hígado. Por algún caso, si no se llega a ser excretada correctamente por algún tipo de falla hepática o una mala incorrecta excreción de la bilirrubina, se puede llegar a generar una patología llamada icteresia, que es la pigmentación o el cambio de pigmentación en los tejidos internos y también de la piel a un color medio amarillento. Para seguir sobre el tema de la sangre, vamos a hablar sobre la tipificación de la sangre. El tipo sanguíneo se conoce dado una prueba llamada tipificación y emparejamiento de la sangre. Esta se separa los eritrocitos del plasma y se diluye en una solución salina. Luego, diferentes muestras se van a mezclar con diferentes aglutininas y esperando unos minutos se va a observar cuáles se han aglutinado y se va a conocer su reacción de antígeno-anticuerpo. También hay que decir que el tipo de sangre O, al no tener ningún tipo de aglutinina, no va a reaccionar con ningún tipo de antígeno. Ahora vamos a hablar sobre el sistema de RH cuando es positivo o cuando es negativo. Bueno, primero que todo hay que decir que existen 6 tipos frecuentes de antígeno RH. Cada uno se van llamado factor RH y con su letra que va a ser C, D y E en mayúscula y también en minúscula. Una persona que tenga el par C mayúscula no va a tener la letra minúscula, el factor de la C minúscula. Y así se va a dar con los otros 2 tipos de pares. El tipo D, que es el antígeno más prevalente y reactivo en la población, va a ser denominado por cualquier persona que lo tenga como un RH positivo, y en las personas que no se le va a denominar como un RH negativo. Sin embargo, las personas que no contengan un RH, sean RH negativo, o sea que no contengan este tipo de antígeno, igual van a tener va a tener suficientes tipos de antígenos que van a hacer considerables reacciones de transfusiones, aunque más leves que los que sí tienen el tipo D. Por último, hablando sobre el proceso de las transfusiones sanguíneas, vamos a decir que luego de una transfusión sanguínea se puede originar una insuficiencia renal que puede llegar a ser aguda crónica y proceder a causa de una muerte. Esta insuficiencia renal va a aparecer por el resultado de 2 tipos de causas. Primero que todo, la reacción antígeno-anticuerpo de las reacciones transfusionales, liberando sustancias tóxicas de la sangre hemolizada, va a llegar a provocar una vasoconstricción renal. Y el otro punto es que la pérdida de cantidades importantes de eritrocitos y de producciones de estas sustancias puede provocar un shock circulatorio. Ya conocimos un poco sobre qué tipos sanguíneos hay, por qué hablamos de estos tipos, cómo funcionan, qué son las aglutininas, por qué se les denomina aglutinógeno al tipo A y al B, cómo se forma el O, las frecuencias, cuáles son los más comunes y algunas causas y cosas que pueden llegar a pasar por una equivocada transfusión sanguínea. Espero que haya servido, le haya podido servir en algo y muchas gracias, y en el siguiente video va a ser sobre un tema más entretenido y un poco más complicado, que será la coagulación sanguínea. Muchas gracias.